En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Enfermedad de la pleura. El derrame pleural consiste en la acumulación de líquido en el espacio pleural mayor de lo normal. En condiciones normales hay muy poco. Puede surgir por síntesis excesiva del líquido o si no se drena adecuadamente por los vasos linfáticos. Radiológicamente se sospecha si aparece alguna de las siguientes manifestaciones. Lo más frecuente, que es el borramiento u obliteración del ángulo costofrénico posterior en la radiografía de tórax lateral, visible con aproximadamente 75 mililitros. Borramiento del ángulo costofrénico lateral en la proyección posteroanterior, precisa unos 150 mililitros, o lo más típico, que es la opacidad de la base pulmonar con una línea cóncava superior que mira hacia el pulmón, denominada menisco de Damoiseau, precisa mayor cantidad de líquido. Lo primero es la distinción de los derrames en exudados y trasudados. Los trasudados surgen si no funcionan adecuadamente los factores sistémicos que influyen en la síntesis y reabsorción del líquido, en tanto que los exudados obedecen a alteración de factores locales. La causa más común de derrame en los países desarrollados es la insuficiencia cardíaca, trasudado. Otras causas de trasudado son la cirrosis hepática y el síndrome nefrótico. Si consideramos solo los exudados, la causa más común son los derrames paraneumónicos, los derrames malignos, las infecciones víricas y el TEP. Derrame pleural paraneumónico se denomina así al que se asocia con infección bacteriana pulmonar no tuberculosa. El 40% de los pacientes con neumonía bacteriana tiene derrame y su presencia se asocia con una mayor mortalidad. Es la causa más común de exudado. Si excede de 10 milímetros, debe realizarse una toracocentesis. Una decisión importante en los derrames paraneumónicos es la valoración de si colocar o no un tubo de drenaje. Observa en la diapositiva sus indicaciones. Derrame pleural tuberculoso es la causa más común de exudado en algunos países en vías de desarrollo, especialmente en gente joven. El estudio celular muestra un porcentaje de linfocitos mayor al 50%. La reacción en cadena de la polimerasa PCR en busca de ADN de M. tuberculosis está disponible en muchos centros y confiere una alta rentabilidad diagnóstica. El diagnóstico de pleuritis tuberculosa se establece generalmente con la biopsia pleural cerrada. Derrame neoplásico. Los más frecuentes son secundarios a metástasis de carcinoma de pulmón, mama y linfoma. Es la causa más frecuente de derrame sanguinolento. El quilotórax se produce por rotura del conducto torácico, acumulándose linfa en el espacio pleural. La causa más frecuente son los traumatismos y otras veces los tumores mediastínicos como los linfomas. Es típico el aspecto lechoso del líquido con una concentración de triglicéridos mayor de 100 miligramos por decilitro. El tratamiento incluye, independientemente de la causa, nutrición parenteral total o nutrición rica en triglicéridos con ácidos grasos de cadena media que pasan desde la luz intestinal a la sangre directamente sin pasar por la linfa. El pseudoquilotórax tiene un aspecto macroscópico similar al del quilotórax, aunque es menos frecuente. Suelen ser derrames de larga evolución. Las causas más frecuentes son la artritis reumatoide y la tuberculosis. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Es la entrada de aire en el espacio pleural, que despega ambas superficies serosas y provoca un colapso pulmonar, por lo que produce disminución de la capacidad ventilatoria. Tipos. Traumático ocurre en relación con entrada de aire en la cavidad pleural por un traumatismo abierto o cerrado. Una subcategoría es el iatrógeno, que se produce tras maniobras diagnósticas y terapéuticas sobre el pulmón, como la toracocentesis o la punción transtorácica. Espontáneo. Ocurre sin traumatismo previo.
El neumotórax espontáneo primario se produce sin enfermedad pulmonar previa conocida. El neumotórax espontáneo secundario ocurre en pacientes con enfermedad pulmonar previa conocida, sobre todo EPOC, y predomina en ancianos. Catamenial, en relación con la menstruación. Aparece en mujeres mayores de 25 años. Es frecuente la recidiva. En el tratamiento se emplean los anovulatorios y, si fracasan, la pleurodesis. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Hipertensión pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se define como la elevación de la presión de la arteria pulmonar media por encima de 25 milímetros de mercurio en reposo o 30 milímetros de mercurio en ejercicio. Puede ser primaria, forma más rara, o aparecer en el seno de enfermedades respiratorias crónicas que cursan con hipoxemia o enfermedades cardíacas, conocida como hipertensión pulmonar secundaria. Es importante recordar que la hipoxemia induce vasodilatación en las arterias sistémicas para aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos. Sin embargo, la respuesta de las arterias pulmonares a la hipoxia es vasoconstrictora, para evitar perfundir unidades de intercambio pobremente ventiladas, evitando el desequilibrio ventilación-perfusión. Este efecto es un eficaz mecanismo para compensar la alteración sobre la PO2 que producen las enfermedades pulmonares. Más del 80% de las hipertensiones pulmonares secundarias aparecen en pacientes afectos por EPOC. La hipertensión portal, infección por el VIH, inhalación de cocaína, los fármacos anorexígenos y el aceite de colza desnaturalizado pueden producir una enfermedad similar a la hipertensión pulmonar primaria. La hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad caracterizada por la elevación mantenida de la presión arterial pulmonar sin una causa demostrable. Es una enfermedad con una fuerte influencia genética. El 6% de los casos sufren una forma hereditaria de la enfermedad. El gen causante se localiza en el brazo largo del cromosoma 2. La lesión histológica clásicamente asociada con la enfermedad es la arteriopatía pulmonar plexogénica, en la que hay hipertrofia de la media, fibrosis laminar concéntrica de la íntima y lesiones plexiformes, y que puede asociar arteriopatía trombótica. La enfermedad veno-oclusiva pulmonar se describió como otra forma de hipertensión pulmonar primaria, el 10% de casos, pero en la actualidad se cree representa una variante de la forma plexogénica. La hemangiomatosis capilar pulmonar es otra forma de hipertensión pulmonar primaria, que consiste en la proliferación de vasos dilatados de paredes muy finas en el intersticio alveolar con tendencia a la rotura y hemoptisis. Es excepcional. La disnea progresiva es el síntoma más común. El dolor torácico subesternal es común y parece relacionado con insuficiencia coronaria ante el aumento de las necesidades del ventrículo derecho y con la hipoxemia. A veces hay hemoptisis por rotura de aneurismas por la alta presión de la arteria pulmonar. La radiografía de tórax revela protusión de la arteria pulmonar principal y aumento en la anchura de la rama descendente de la arteria pulmonar derecha, oligoemia periférica y cardiomegalía. En la enfermedad veno-oclusiva además se aprecian líneas B de Kerley en ausencia de otros datos de insuficiencia del ventrículo izquierdo. Es necesario el estudio hemodinámico con cateterismo cardíaco para descartar causas secundarias y para demostrar aumento en la presión de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha, así como disminución del gasto cardíaco. La presión del enclavamiento capilar pulmonar es normal incluso en la enfermedad veno-oclusiva. Es una enfermedad progresiva para la que no hay curación. La muerte suele ser por progresivo fallo cardíaco derecho y a veces por muerte súbita. El tratamiento con anticoagulantes aumenta la supervivencia, probablemente por prevenir la trombosis in situ en estos pacientes. Hoy en día se recomienda el empleo de anticoagulantes orales en todos los pacientes con hipertensión pulmonar. Además se pueden utilizar calcioantagonistas
y análogos de prostaciclina. Dentro de este último grupo, el epoprostenol se emplea en infusión endovenosa continua en los pacientes con test de vasorreactividad negativo en clase funcional 3-4, así como en los que fue positivo. El bosentan es un antagonista de receptores de endotelina, indicado en pacientes con hipertensión pulmonar en clase funcional 2-3, no respondedores en la prueba vasodilatadora o que se deterioran bajo tratamiento crónico con calcioantagonistas. Tromboembolismo pulmonar. La enfermedad tromboembólica venosa, ETV, representa un espectro de enfermedades que engloban tanto la trombosis venosa profunda, TVP, como el tromboembolismo pulmonar, TEP. En un 90-95% de los casos, el émbolo que origina el TEP proviene de una TVP de miembros inferiores, a menudo asintomática. Los factores de riesgo más frecuentes en el embolismo pulmonar son la inmovilización, antecedentes de cirugía, accidente cerebrovascular reciente, historia de ETV previa y neoplasias, sobre todo adenocarcinomas. Otros factores de riesgo serían la obesidad, el tabaquismo, los anticonceptivos orales, el embarazo, terapia hormonal sustitutiva, los viajes de avión de largo recorrido, el síndrome antifosfolípido, la hiperhomocisteinemia, generalmente por deficiencias leves de folato y a veces de vitaminas B6 y 12, y algunas enfermedades crónicas como la policitemia primaria, HTA o EPOC. La resistencia a la proteína C activada o enfermedad del factor 5 de Leiden es el estado de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente en el TEP. El diagnóstico se sospecha a partir de un cuadro clínico compatible, generalmente una disnea súbita acompañada de taquipnea y taquicardia. Si existe síncope o inestabilidad hemodinámica, habrá que pensar en un cuadro de TEP masivo. Un factor de riesgo compatible, como los que ya hemos hablado. Una placa de tórax compatible, que es o bien normal o más frecuentemente inespecífica, es decir, con alteraciones no características de ninguna patología, como atelectasias, elevación del hemidiafragma. Dado la gravedad del proceso, un alto grado de sospecha clínica basta para indicar tratamiento anticoagulante. La estimación de la probabilidad clínica es el primer eslabón en la aproximación diagnóstica del TEP. En pacientes no ingresados, si son de probabilidad clínica baja, se comienza realizando una prueba de dímero D marcador de fibrinolisis. Si el dímero D, según ELISA, está por debajo de 500, consideramos cifras normales y podemos detener razonablemente el estudio de TEP. Si el dímero D se encuentra por encima de 500, el paciente puede tener un embolismo pulmonar o no, y habrá que confirmarlo con pruebas de imagen, con un TAC helicoidal de primera opción, y si es alérgico a contrastes iodados o tiene insuficiencia renal, utilizando en su lugar una gammagrafía de ventilación-perfusión. Si las pruebas son positivas, tenemos el diagnóstico confirmado, pero si las pruebas no son concluyentes y la sospecha es alta, realizar ecodoppler de miembros inferiores. Si el Doppler demuestra trombosis venosa profunda, procedemos a tratarlo como TEP, puesto que el tratamiento va a ser el mismo. Si el Doppler no confirma la trombosis venosa profunda, puede ser necesario realizar una arteriografía como gold standard. El tratamiento del TEP consiste en la anticoagulación con heparinas los primeros 5 días, continuando durante 3 a 6 meses con anticoagulantes orales con un INR de 2 a 3. Obviamente, si el factor de riesgo es irreversible, el tratamiento es de por vida. Las heparinas pueden ser no fraccionadas, que se administran IV, o heparinas fraccionadas de administración subcutánea, que tiene un control más cómodo. Los trombolíticos se consideran de elección en el TEP masivo y en la TVP iliofemoral masiva o de cava inferior, siempre que haya bajo riesgo de sangrado. En caso de que no se pueda realizar trombolisis, se indica embolectomia. En caso de que no se pueda realizar anticoagulación, se indica el filtro de la vena cava.
En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Existen 4 variedades histológicas fundamentales de tumores malignos, que son el carcinoma epidermoide, escamoso, espinocelular, el carcinoma anaplásico de células pequeñas, de células en grano de avena o Oat cell, el adenocarcinoma, que incluye el bronquiolo alveolar que se origina en los septos alveolares, y el carcinoma anaplásico de células grandes. El tipo histológico más frecuente en España es el adenocarcinoma. En los últimos años ha aumentado su frecuencia superando al epidermoide. El epidermoide es el que con más frecuencia se cavita, más del 20%, y el de células grandes también lo hace con frecuencia, cercano al 20%. El cáncer de pulmón es en la actualidad el más frecuente del organismo. Existe una clara relación entre el consumo de tabaco, sobre todo de cigarrillos, y el cáncer de pulmón. Esta asociación se observa en el 90% de los pacientes. Algunos contaminantes ambientales, como el asbesto o el radón, son también factores de riesgo para desarrollar una neoplasia pulmonar y además potencian el efecto carcinogénico del tabaco. También parece haber un incremento de riesgo en pacientes de EPOC y FPI. Presenta su máxima incidencia entre los 55 y 65 años. Es más frecuente en hombres, aunque la incidencia en mujeres ha aumentado de manera considerable. No existe un patrón de herencia mendeliano en el cáncer de pulmón, aunque se ha observado una incidencia superior en aquellos pacientes con capacidad para inducir las enzimas P450. Las células tumorales presentan lesiones genéticas adquiridas que inducen la activación de oncogenes e inhibición de antioncogenes. La alteración genética más frecuente es la mutación del P53, mientras que el cromosoma que con mayor frecuencia se encuentra alterado es el 3. Los tumores de pulmón se dividen en carcinomas centrales y periféricos. El epidermoide y anaplásico de células pequeñas suelen aparecer como una masa en grandes bronquios, es decir, centrales, círculo rojo. El adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes suelen hacerlo como masa periférica, a veces con afectación pleural, círculo verde. Los tumores centrales producen aumento de la tos y expectoración hemoptoica. Si es de mayor tamaño, puede originar atelectasia por la obstrucción completa de la luz bronquial y puede infectarse el parénquima distal, produciéndose una neumonitis obstructiva con fiebre y tos productiva, que no se resuelve totalmente con el tratamiento antibiótico. Los tumores periféricos generalmente no dan síntomas hasta fases avanzadas, en que pueden producir dolor por afectación de la pleura o la pared costal y derrame pleural maligno. El síndrome de Pancoast se produce por crecimiento local de un tumor del vértice pulmonar que penetra fácilmente en el canal neural y destruye las raíces nerviosas octava cervical y primera y segunda torácicas. Su causa más frecuente es el cáncer de pulmón, especialmente el epidermoide. Cursa con dolor en el hombro irradiado por todo el borde cubital del brazo. A menudo produce síndrome de Claude-Bernard-Horner. Los síndromes paraneoplásicos son poco frecuentes en la clínica diaria, pero en el MIR caen con bastante frecuencia. Puede haber hipercalcemia e hipofosfatemia por secreción de un péptido, PTH-like, en los carcinomas epidermoides, hiponatremia por secreción inadecuada de ADH o del péptido natriurético atrial, sobre todo el OAT cell, o hipopotasemia por secreción ectópica de ACTH en los microcíticos. A veces los adenocarcinomas presentan osteoartropatía hipertrófica, consistente en acropaquias que asocian periostitis con dolor y tumefacción. La ginecomastia se asocia al anaplásico de células grandes. El diagnóstico requiere confirmación histológica. Generalmente la muestra se obtiene mediante fibrobroncoscopia y realización de biopsia bronquial, si es central, o transbronquial en los periféricos. La estadificación del cáncer de pulmón es una forma de clasificación que nos permite conocer el grado de extensión tumoral,
la agresividad, el grado de diseminación y las opciones terapéuticas disponibles en cada estadio. Debes conocer la estadificación TNM con precisión para el examen. Las metástasis hematógenas son muy frecuentes, sobre todo en cerebro, hígado, hueso, médula ósea y suprarrenales, produciendo clínica en esas localizaciones, mientras que es rara la diseminación hematógena al pulmón contralateral. Los síndromes paraneoplásicos son frecuentes. Los tumores que más los producen son los microcíticos. Recuerda que solo debemos realizar estudio cerebral de imagen a los pacientes con tumores microcíticos o a aquellos pacientes con clínica neurológica. Antes de decidirse por la cirugía hay que valorar los criterios de irresecabilidad y de inoperabilidad. La resecabilidad hace referencia a la posibilidad de que el tumor sea oncológicamente resecado, es decir, que el cirujano sea capaz de extirpar todo el tejido tumoral. Dichos criterios se exponen en la siguiente tabla. La operabilidad se refiere a la situación funcional y fisiológica del paciente que le hará resistir la cirugía, dejando suficiente parénquima sano para mantener un adecuado intercambio gaseoso. Dichos criterios aparecen en la siguiente tabla. En los estadios 1 y 2, el tratamiento quirúrgico es de elección, con intención curativa. La indicación terapéutica más conservadora es la lobectomía. En casos de tumores en lóbulo medio o lóbulo inferior derechos, se puede realizar resección conjunta de ambos. Excepcionalmente puede realizarse cirugía muy conservadora, segmentectomía o resección atípica. Los pacientes con estadio 3A presentan un peor pronóstico y por lo tanto deben valorarse con cautela. En aquellos con extensión N1, la cirugía es de elección, mientras que si la afectación linfática es mayor, el tratamiento inicial será la quimioterapia. En el tumor de Pancoast existen dos posibilidades: radioterapia en dosis curativas o radioterapia seguida de resección del tumor y pared torácica, de 3 a 6 semanas después. En ambos casos, la supervivencia es similar. Estadio 3B y 4 son estadios irresecables. En un escaso número de pacientes, menor a 5%, la quimioterapia puede convertir el tumor en resecable. En el carcinoma microcítico, la base del tratamiento es la quimioterapia. En los escasos tumores de detección muy precoz, se realiza extirpación quirúrgica en combinación con quimioterapia. La enfermedad limitada al tórax se trata con quimioterapia y radioterapia torácica, y si existe respuesta, radioterapia holocraneal. La enfermedad extendida se trata solo con quimioterapia. Los nódulos pulmonares son opacificaciones radiológicas de menos de 3 centímetros de diámetro, rodeada de parénquima pulmonar sano con bordes bien delimitados, no asociada a atelectasias o adenopatías. Los factores de riesgo de malignidad son la edad mayor de 35 años, el tabaquismo activo, antecedentes de neoplasia previa y la presencia de calcificación excéntricas. Recuerda que el signo de la corona radiada es altamente sugestivo de malignidad. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema.